Hola a todos, sean bienvenidos a otro video del canal de Jóvenes en Cristo. Ahora estamos presentando un nuevo formato después de estar manejando solo audios y ya, sin imagen y todo, pues estamos aquí. Así que, chicos, ¿cómo están? Hola. Bien. Hola, Sí, hola, sí, buenas tardes. ya hacía falta volver, ya hacía falta empezar otra vez. Han salido bastantes temas, tanto en comentarios como en la vida diaria, en la propia iglesia. Estamos a cargo de algunos jóvenes también dentro de algunos grupos y también ellos mismos sacan sus dudas, sus preguntas y pues es momento de darle respuesta a esas dudas que tienen todas las personas que nos rodean, incluso ustedes, ¿no? Así que, ¿qué tema vamos a ver hoy? A ver. Pues yo creo que antes del tema pues hay que presentarnos porque conocen la voz, Sí, pero no conocen el nosotros sí nos rostro, conocemos. Bueno, ¿verdad? como saben, yo soy Kevin, el de la voz de hola a todos, sean bienvenidos. Tenemos a... Josué, es un gusto. Sí. Hola, mi nombre es Andrea. Andrea, pues bueno, ellos son los que nos han acompañado en esta travesía desde el inicio hasta el día de hoy, donde pues sí estamos grabando completamente, pues todo, tanto las canciones. Hay una canción ahí que está en el canal, ojalá la hayan escuchado, así como las pequeñas cápsulas, algunos fragmentos que tenemos ahí. Así que bueno, tema, que vamos a ver, ¿qué es la Biblia? Cómo escudriñar la Biblia, historia, datos importantes de la Biblia y sobre todo vamos a responder una pregunta importante que nos hicieron por ahí de, ok, yo soy nuevo en esto, ¿cómo voy a leer la Biblia? Entonces, conforme vaya avanzando el video vamos a estar dando datos importantes y explicando esos detalles, ¿no? Así que, Josué, ¿qué te parece si nos das la introducción? Introducción, pues Sí. bueno. Entonces la pregunta es, ¿qué es la Biblia, ¿Qué no? es la Biblia? Pues, ahora sí que en su significado, ¿verdad? La Biblia es compendio de libros, ¿no? Sabemos que literal eso es como la palabra, ¿no? Compendio de libros, Sí, claro. biblioteca de libros. Pero ¿qué es la Biblia? Pues sí, es un registro histórico. Aquí es algo que tenemos que tener en cuenta. Es un registro histórico de un periodo de tiempo, ¿verdad? No es una colección de cuentos como podría ser una antología, Sí, ¿no? ¿verdad? Sino que es un compendio de historia, ¿verdad? Y que podemos manejar, por ejemplo, algunos puntos que por aquí puedo mencionarles, ¿no? Y de ahí un poquito aportar, ¿no? A ver, dale. Bien, como les decía, el periodo de tiempo es de 1600 años. Fíjense, pues, desde el inicio hasta su final, 1600 años. Pero aquí detalles, ¿no? Ajá. Génesis no es el primer libro escrito Que se de la escribió, Biblia. eso sí es importante. Y porque Dato curioso, Y ¿no? muchos lo ignoran, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes, que es lo que estamos manejando, ahora lo platicábamos con relación a ese punto, ignoran mucho de las escrituras porque tampoco la tecnología les ha robado tanto el querer agarrar un libro. El interés, ¿no? Quizás. Ajá. Agarrar un libro para poderlo ojear, manejarlo, abrir el libro y agarrar hoja por hoja y ver qué es la Biblia, y no saben muchas de las cosas porque de hecho Reina decía, ¿qué me enseña el TikTok? El TikTok Sí. me enseña mucho. Sí, creo que en estos momentos ya es un nuevo Google el TikTok, ¿no? Donde ya escribimos, tengo duda, escribo el tema, aparece en TikTok. Y realmente datos como esos de entender, oye, ¿cómo que Génesis no fue el primer libro que se escribió? Si es el primero que está en la Biblia. Ajá. Al final de cuentas, son datos que por no investigar, la verdad, por no investigar o simplemente no tenerle la atención necesaria a la Biblia, nos los vamos pasando por alto. Y la Biblia no es un libro fácil de leer. Pero bueno, lo vamos a ir abordando un poquito más adelante, ¿no? Pero ahí les van los detalles que incluso pueden decir, no manches, ¿no? Pero bueno, ya adelantamos algo. 1600 años es el periodo de tiempo que equivalen a 60 generaciones. O sea, no, es un montonal. Del tátara. Exactamente. Escrito por más de 40 autores de distintas clases sociales. ¿A qué hacemos referencia en esto? De que en la Biblia participan desde, no sé, la clase social más humilde, ¿verdad? Siervos, esclavos, hasta pescadores, reyes, médicos, exactamente. sacerdotes. O sea, de todo contexto social, fueron participantes, ¿no? Escrito en diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes países, diferentes regiones, y consideren siempre en distintas épocas, porque cada región cambia según el tiempo en que se encuentra, ¿no? El lugar, la cultura, todo va influyendo. Diferentes estados de ánimo, ¿verdad? Porque justamente al tener tantos autores que
describen periodos de su vida extenso, ¿no? A veces están felices, a veces están tristes, a veces están en medio de una guerra, a veces están en medio de una pérdida, a veces están cantando justamente. Meditando. O en medio de una desobediencia, como Jonás. También, o sea, todavía tiene todas las actividades que te puedas imaginar, todos los estados de ánimos que te puedas imaginar, todo tipo de gente que te puedas imaginar. No, y consideren, por favor, todo tipo de culturas, porque abarca 3 continentes, ¿verdad? Asia, África y Europa. Y recordemos, ¿no? La zona principal del... Ahora sí que donde se movían los autores bíblicos es en Oriente Medio. Y algo muy curioso de esa zona, incluso hasta el día de hoy, es que ahí se encuentra, ¿verdad? Es el punto de encuentro de todos estos continentes. Y lo pueden ver en un mapa, ¿no? ¿Dónde se encuentra África? Con Asia, con Europa, justo en esta zona del planeta. Claro. Y eso enriqueció de forma increíble. Sí, fue englobando pues todas las culturas dentro plasmándose en la misma Biblia, ¿no? Ahora, ¿sobre qué temas habla la Biblia? Diversidad. Completamente. Poéticos, canciones, consejos, también. Proverbios, historia, profecía, retos, desafíos, salud. Habla de cosas fuera incluso del planeta, o sea, consejos. Tiene todo un contexto, un montón de referencias, un montón de historias incluso también. Pero que no los confunda esto, entonces van a decir, entonces es un libro como que bastante incluye difuso, libro, bastante. No, sí tiene una historia central. Todo, ¿verdad? Todo. Que más adelante platicaremos cuál es la historia central, ¿no? Pero han de conocer eso. En este libro van a encontrar temática prácticamente para todo. Y si no, van a encontrar aplicaciones para prácticamente ahora sí. Sí, es que hay quien dice que también es como un manual de vida. Hay que entender que no solo es eso, sí es un manual, pero no solo nos enseña cómo vivir, sino también nos enseña quién fue el que diseñó ese estilo de vida y cómo es que se nos diseñó a nosotros mismos la manera correcta de vivir. Sobre todo que el diseñador de este mundo, de este cuerpo, con el propósito principal que nos quiere plantar, ¿no? Entonces, es el libro más complejo, más difícil, no diría difícil, dije difícil, pero no. Complejo, es la palabra, complejo, no es fácil de... La palabra creo y que muchos utilizan es singular. ¿Singular? Sí. Singular, que quiere decir es único y en su existencia, ¿verdad? Porque está difícil encontrar otro con estas características tan singulares, ¿vale? Singulares. ¿No? ¿Verdad? Bien, ¿qué otra característica tiene la Biblia, no? Es única en su circulación. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que se empezó y se hizo el compendio como libro, porque tienen que recordar, los libros de la Biblia no siempre estuvieron juntos, estaban aparte, ¿verdad? Cada uno de ellos en su forma fue cartas, en su forma fueron relatos, documentos oficiales, de voz a voz. Exactamente, hasta que alguien recopiló, generó la carta, generó el escrito, justamente, y hasta tiempo después el compendio bíblico, ¿no? Canon, que lo llaman, ¿no? Pero desde que es canon, o sea, desde que la Biblia ya es libro o compendio de estos libros, su circulación ha sido increíble, ¿verdad? Entonces, es el bestseller, por así decirlo. El primer libro que se imprimió. Es el primer libro que se imprimió, ¿verdad? El único desde que el inicio se ha tratado de transmitir y llevar por partes, por libros, o sea, ha sido completamente... No, y todo esto, ahora sí que todo esto se los dejamos en sus manos, adelante, investiguen, sí, claro que ¿verdad? El dato, y pónganle así, ¿no? ¿Cuál es el bestseller? Perdón, me equivoqué, es bestseller universal, ¿verdad? Ajá. Va a aparecer siempre. Desde la primera vez que salió, por así decirlo, desde que se empezó a escribir las primeras cartas paulinas, se empezaron a transmitir, porque desde entonces ahí con Pablo, nos llegó la carta y ellos transcribían y mandaban desde entonces. Desde ese tiempo era yo creo el pergamino más escrito y tratar de llevarlo a todos, se aprendían de memoria, lo quemaban para que no los encontraran,
transmitían el mensaje hablado hacia otras personas, otras culturas, y así, desde entonces era el libro que se trataba de transmitir y transmitir y transmitir, y han sido siglos, han sido años, años en que se ha mantenido siempre como bestseller. Puede cambiar que, es que en el 2013 el libro más vendido, no sé, fue que Juegos de Tronos, Ahora, digamos bestseller lo otro. usamos mucho en el sistema como tal, ¿cómo decirlo? Pues capitalista, ¿no? Bestseller es Más el vendido, más vendido, de lo que significa más pero vendido, más circulado. a lo que nos referimos es que aparte de que es el más vendido, que sí, así, es real, ¿no? Pero algo muy curioso que sucede con él es que es el más regalado, Es, ¿verdad? O sea, hay gente, hay organizaciones y justo eso ayuda tanto a sus números que completamente se dedican a la adquisición, ¿verdad? La impresión, la adquisición de las Biblias para poderlo regalar, repartir en todos lados, ¿verdad? Y justamente tú tocaste el siguiente punto, el de la supervivencia, que es algo curioso de este libro. Ha tenido que ser, o más bien, sobrevivir, ¿verdad? Ha intentado ser destruida en un montonal de ocasiones, ¿verdad? Y lo curioso es que sobrevive. Sí, pues ya tenemos que desde Roma, que eran tan perseguidos los cristianos, desde entonces han intentado quemar, destruir toda esta información, los pergaminos. Podemos vernos de la Primera Guerra Mundial, también Segunda Guerra Varios Mundial, papas. los papas han intentado destruir esto. Hitler, con el ataque que tenía antisemita con los judíos, también era de... Hay una Intenta. noche de los libros, la noche, no sé, hay una, Pero en o sea, que se general, enfocaba principalmente en erradicar toda esta información. O sea, en la en historia general incluso. fue información que no estuviera a favor de su partido, pero ahí estaba incluida toda esa situación, porque pues es judeo-cristiano al final, ¿no? Entonces a Claro, eliminarlo, ¿no? uh-huh. Y pues también la supervivencia no solamente ahora sí literal, ¿no? De quiero destruirla, sino a la crítica. Porque de este libro, así como hay cantidad de gente, ¿no? Que escribe a su favor, que escribe De en de... ella, Exactamente, ¿no? Y que genera documentos y documentos y documentos de ella, pues está lo mismo, gente que la critica. uh-huh. Pero, ¿qué es la supervivencia de la crítica, no? Que los escritos aquí, los consejos aquí dados, pueden ponerse hoy en día en práctica y sacar la conclusión de si funcionan o no funcionan para la vida diaria, ¿no? Por así decirlo. Sí, claro. Esa es la supervivencia de la crítica. Entonces es algo curioso. Y lo hemos dicho siempre, ustedes pongan a prueba los consejos, día a día. ajá, pongan en actividad, ¿no? Lo que dice la Biblia y comprueben por sí mismos su efectividad. Uh-huh. Y pues eso es lo principal que podríamos mencionar como características de este libro. Ahora, el otro es contenido, ¿no? Es única en sus enseñanzas, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con estos? Pues bueno, ustedes sabrán que por catalogarlo, la filosofía judeocristiana que está escrita como tal en la Biblia, ¿verdad? Es única en el mundo, en el aspecto de que es la que puso orden a todas estas ideas, que como platicábamos, antes era solo una tradición oral. Ahora la organizaron, le pusieron, digamos, pies y cabeza y nos la presentan a través de este libro, ¿no? Y todas las enseñanzas de filosofía de vida que trajeron todas estas personas, maestros que al final recabamos nosotros y ahora sí que tomamos, ¿no? Como una guía de nuestra vida, ¿verdad? Entonces es única en sus enseñanzas. Sí, quizás como un dato ahí importante, dice que si incluso se llega de alguna forma destruir la Biblia, o sea, de ya no hay más Biblia en el mundo, hay tantos, pero tantos escritos, incluso, bueno, lo llamamos secular, ¿no? De libros aparte, que tienen fragmentos pequeños de lo que es la Biblia. Uno tiene Mateo 3, versículo 4, y otro tiene Mateo 3, versículo 5, y otro libro por allá, y así, o sea, se puede recopilar tanto, tanto, tanto. O sea, este libro ha impactado la Biblia la vida de tantos autores, la vida de tantas personas que han hecho fragmentos, que han escrito en alguna parte, que si lo recopilamos todo se puede volver a reconstruir lo que es la Biblia. Entonces, ¿sí? Prácticamente la Biblia ha tenido tanta influencia en la gente que está impregnada en la vida,
en la estructura casi, porque hay templos, hay edificios que tienen impreso en piedra, pinturas, que tienen impreso, esculturas, monumentos. que tienen fragmentos de la Biblia. Entonces, si de alguna forma, no sé cómo, lograrían destruir la Biblia está no solo en tu corazón, sino que también está en algún vestigio de alguna persona por ahí, en alguna arquitectura, o en algún lugar, en algún otro libro, hasta el que menos te esperes, también hay referencias respecto. No, y es que al final volvemos a esta parte, ¿no? Una cosa es el libro en sí, lo importante es lo que enseña. Y el contenido ha sido tan impactante que moldeó prácticamente toda nuestra sociedad. No en su totalidad, pero la contribución es notable. O sea, yo, por ejemplo, en ciudades, sobre todo eso se ve en ciudades europeas, ¿no? Y también acá de este lado en América, no hay ciudad que no tenga su catedral, su capilla, su templo, por así decirlo. Si no, Y la tenemos justo en el centro de la ciudad, porque al lado de los edificios más importantes del lugar. Claro, porque es parte de toda nuestra identidad también, hablando de la enseñanza, ¿no? Y el impacto que tuvo. Entonces lo palpamos, como decíamos, en el arte, en la arquitectura, en cuestiones en general, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, ¿qué les parece si ahora tocamos un poco más el contenido como tal, ¿no? El abordaje, ¿no? De lo que es. Por ejemplo, ok, vamos a explicar las dos secciones que tiene la Biblia, ¿no? Lo que conocemos como Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Sí, y Nuevo Testamento son como la sección en la que se está dividiendo la Biblia, ¿no? Sabemos, todos hemos escuchado, no, es que el Antiguo Testamento dice eso, no, pues el Nuevo Testamento aquello. ¿Qué es? ¿Qué es el Antiguo Testamento? ¿Cómo podríamos describirlo? Lo curioso es que Testamento, como tal, lo tenemos como un documento donde se escribe de forma oficial la herencia que dejamos, ¿no? Hacia un familiar o hacia alguien, a quien sea, ¿no? Pero que queremos dejarle, ¿no? De cosas, ¿no? De pertenencias. Lo curioso es que es bastante literal, ¿verdad? El Antiguo Testamento es la herencia o la forma en que Dios se revela al mundo de una forma en específico, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es igual, la herencia o la forma en que Dios se va a relacionar con el mundo a partir de Cristo. Claro. ¿Verdad? Sí, entonces, por eso su nombre, o podemos ya, ¿cómo? No me gustaría, no sé si sería lo mejor, como contrato. Es que más bien es el trato que hizo Dios con los seres humanos de cómo se iba a relacionar, ¿no? Antiguo Testamento que conocemos, cuando el Señor, allá en el Sinaí, se comunica con los israelitas, él les escoge a los israelitas y les dice, desde hoy yo voy a ser su Dios, ustedes son mi pueblo, y ahí les va. Estas son las cláusulas, por así decirlo, ¿verdad? De cómo va a ser nuestra relación, nuestra interacción, y eso se convirtió en Antiguo Testamento. Que viene siendo también el tesoro, porque es un tesoro más invaluable que hay en este mundo, ¿no? Que es la palabra de Dios en la vida del hombre. Y viene siendo también la palabra de Dios viviendo en el hombre, ¿verdad? Es la palabra escrita. Sí, claro. Ahora, Nuevo Testamento, viene Dios de nuevo, pero ahora en la forma de Cristo, ¿verdad? Y es Cristo el que les dice, ¿saben qué? Vamos a cambiar, ¿verdad? Vamos a reescribir nuestra relación y ahora a partir de mi sacrificio y de la redención que yo traigo para ustedes, la relación entre yo Dios y ustedes los hombres va a ser distinta, ¿verdad? Y puso nuevas cartas en el tablero, nuevas formas de hacer las cosas. Completamente diferente a lo que tenían ya como tradición en ese, fue una revolución completamente, volteó todo a cabeza. Y todo fue tan impactante con todos los judíos que están ahí que, pues bueno, sabemos que... Y pues es el nuevo tratado que tenemos, ¿verdad? Entre el Señor Dios con la humanidad. Entonces, en eso podemos dividirlo, ¿no? La vieja forma en que Dios se revelaba y se dirigía a los hombres, el Nuevo Testamento es la nueva forma en que Dios se relaciona con los hombres, ¿no? Muy bueno ese, es cómo se dirigía. Y ahora, ¿cómo se relaciona? Híjole, ese sí. Es como un punto, anótenlo. Sí. Ahora, les prometimos el tema principal. ¿Qué aborda la Biblia?
como porque le dijimos, es un compendio de un montón de historias. Y podemos seguir así. Lo curioso es que entre todas estas historias va como un hilo entretejido la historia principal, que a lo mejor ya la sospechan ustedes, porque prácticamente es el porqué del testamento. Es Dios relacionándose con el hombre. Es la historia de cómo Dios ha buscado al hombre para establecer una relación. A partir de que el mismo hombre arrancó esa relación que ya tenía con Dios. Que es el primer libro que dejó escrito el Señor. Bueno, no es el primer libro escrito, ¿verdad? Pero es el primer que se acomodó. Se acomodó en la Biblia como el primer libro, que es Génesis. Sí, porque sabemos que Génesis no fue el primer libro escrito, ¿verdad? Pero ahí nos habla acerca de la historia de la humanidad. En cómo empezó la humanidad, cómo empezó la relación de Dios con la humanidad, con el ser humano, con el hombre, que en ese tiempo eran Adán y Eva, ¿verdad? Entonces nos empieza a hablar desde Génesis, de la creación del hombre, luego viene el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, también llamado Torah o ley, entonces viene el Génesis, Éxodo, que es cuando nos habla acerca de cómo el Señor se llevó al pueblo de Egipto, el pueblo escogido, pueblo, la salida, ¿no? la salida, lo que significa el éxodo. Cómo llamó a los levitas, cómo llamó a su pueblo para ser servido, ¿verdad? Cómo él quería que fuese servido en ese tiempo. El libro de Números, que es un libro de censos, y Deuteronomio, que es la segunda ley, porque al pueblo se le olvida. Sí. Tristemente también, en la actualidad, al pueblo se le olvida lo que Dios quiere para uno. Pero bueno, antes de entrar todavía más fondo, diría rescatemos las generalidades todavía, ¿no? Porque apenas le estamos diciendo... Perdón, es que es mucho. Lo más agarramos cualquier tema y se puede ir uno, ¿no? Tema principal de la Biblia, que es el cómo el hombre quiso separar esa relación con Dios y cómo Dios ha trabajado para mantener esa relación, esa comunicación con el hombre a través de un Mesías, ¿no? Pongámoslo en 3 puntos, ¿no? Nos presentan al Creador, a la creación y a nosotros, y cómo era la relación nosotros con Dios desde un principio. Segundo, la caída del hombre. Como tercer punto, la redención del hombre a través de Cristo, y otra vez, ¿verdad? Esta relación que volvemos a tener con el Señor Dios. Entonces, ese sería como el hilo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora sí, hablemos de su contenido. Son 66 libros. ¿Estamos de acuerdo? Les hemos dicho que Génesis no es el primer libro escrito, porque aquí hay que diferenciar 2 cosas. ¿Cuándo se escribió? O sea, ¿cuál es la fecha en que este libro se escribió? Puede ser distinta a la fecha en que sucedió el contenido de ese libro. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el libro con la fecha más antigua es Job, ¿verdad? O sea, si tú buscas cuándo se escribió Job, es mucho más antiguo su registro que el de Génesis. Sin embargo, la historia de Génesis cuenta y narra una historia que es mucho más antigua que la de Job. Sin embargo, su escritura, su fecha, fue posterior. Fue posterior a la de Job. Eso es lo que hay que saber, ¿no? Creo que también otra cosa que yo añadiría sería, una cosa es la fecha escrita en tiempo que se escribió, otra la fecha o la historia que te esté contando el texto, y otra sería el acomodo que tiene la Biblia. Porque podemos irnos por esa parte. Bueno, es que abro la Biblia y lo primero que me encuentro es Génesis, después Éxodo. Entonces, no nos vayamos con el acomodo. Incluso en el Nuevo Testamento se escribieron primero, creo que las cartas paulinas antes que Mateo, Marcos, Lucas. Entonces, el acomodo que tenga el libro de la Biblia va a diferir del tiempo en que realmente se escribió y de la historia que contenga esa historia que se escribió. Entonces, son, yo creo, 3 puntos ahí que yo tomaría en cuenta en esa parte. Y suena mucho enredo, pero la verdad es que más o menos, la verdad es que es más o menos, ¿verdad? Sí, siempre, pero a pesar de que lo sientan enredoso, es un libro apasionante, es un libro lleno de retos, es un libro lleno de sabiduría, es un libro que te llena y lo basta todo, o sea, sí. Es muy profundo. Y casi todos los nombres que tiene cada libro significan algo. Génesis, el principio, como tal nos cuenta la historia del inicio del hombre como creación. Éxodo, la salida, cómo el pueblo de Israel, judío,
es sacado de Egipto, y nos narra toda esa Travesía. historia, esa travesía tan impresionante. Ustedes han escuchado lo de, y se abrió el mar en dos, o los remolinos de fuego, el ejército del faraón siguiendo al pueblo judío. Son un montón de historias impresionantes, reales, verídicas, que hay registro histórico, que creo que es una de las partes más importantes de la Biblia, que no solo es una historia, como muchos dicen, no, es que, por ejemplo, eso de Israel es solo una historia que contaban los abuelos, ¿no? Pero no, hay registro, hay evidencia científica, histórica, que dice, efectivamente, eso sucedió, y hay este vestigio aquí, un asentamiento, alguna referencia, alguna piedra que marca aquí fue. Claro, Está narrando y esa es la diferencia entre el cuento y la historia. Ujú. El cuento es una fantasía, Claro. es algo que alguien se inventó, no hay cómo comprobarlo, ¿no? O sea, que no pasa el rigor de Que es una moraleja, de un ¿verdad? análisis científico, ¿no? Como debe de serlo, la historia. En cambio, la Biblia como tal, lo que nos narra, lo que nos cuenta, al ser una historia, hay algo o hay forma de comprobar Comprobarlo. que eso sucedió. Incluso hay arqueólogos que agarran la Biblia para buscar asentamientos, Ciudades perdidas. ciudades, y nomás ahí estudiando bien la Biblia, pues aquí me dice, leyendo, que la ciudad debe estar aquí. Van al lugar, escarban poquito y ahí está. Y sí, hay ejemplos donde eso fue real, realmente, ¿no? Claro. No son los hititas en caso que se pueden mencionar, ¿no? ¿Quieren alguna mención? Creo que lo importante es eso. Ya tenemos como un enlace global de lo que es la Biblia. Obviamente no les vamos a explicar todo aquí porque pues, son muchas cosas. Quizás más adelante en algún video si nos vamos a ir por punto, libro por libro. Pero lo importante es eso. La Biblia es un compendio de libros que narran toda la historia, tanto de la humanidad y cómo Dios ha querido mantener esa relación antes, cómo era la interacción con Él, porque me gustó eso que dices, la interacción, y después a cómo tener una relación con Él. No sé si me lo voy a poner ahí así, está muy buena. Interacción, Y relación. el cómo esa historia, esa forma con esa historia central que es el Mesías, va impactando en la vida de cada uno de los escritores y cómo esa historia lineal va impactando al día de hoy, aunque ese libro fue escrito miles de años atrás, impacta al día de hoy en la vida de cada uno de nosotros y seguramente también en la tuya. Claro, y cómo podemos decir esto? Incluso Eclesiastes, que es uno de los libros, ¿no? Menciona, pues es que nada es nuevo en el cielo. Dice, todo se ha repetido. Prácticamente lo que nos está diciendo es que la vida humana es ciclos, ciclos y ciclos. Entonces, a lo mejor el contexto en el que estamos nosotros es un poco distinto, pero la vivencia humana es la misma. Igual nos enamoramos, se enamoraban ellos. Igual se entristecían ellos. Tenemos modelos de familia, ellos también tienen sus propios modelos de familia. Vivimos conflictos, vivimos alguna interacción social similar o parecida, alguna guerra, algún desastre, algún problema. Y por eso es tan fácil. Al final estamos, humanos hablando de humanos, ¿no? Al final, por eso, a lo mejor es tan fácil tener esa empatía y decir, sí, yo pasé lo mismo que pasó. Yo hice lo mismo que esa persona. Que me está narrando ahí en la Biblia, ¿no? Y creo que esto nos ayuda mucho ok, me estás diciendo y me estás contando que es la Biblia. Y va mucho a la pregunta inicial que hacía y que nos hizo un adolescente, que fue, ok, déjame explicar, si quiero leer la Biblia, quiero, ¿cómo? ¿Cómo la voy a leer? ¿Dónde empiezo? Génesis, Apocalipsis, de Job y me brinco a Hechos y me brinco. No, quizás Andrea nos puedas dar quizás una explicación ahí. Muchas veces es la duda que tienen, ¿verdad? Pero como decimos, no es un libro común, no es un libro que se lee desde principio a fin. No, el Antiguo Testamento nos habla de eso, ¿no? De un Mesías que iba a venir, de unas promesas que se le habían dado al pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento de esas profecías en Jesucristo y nos habla acerca de que después de Jesucristo, que fue lo que hicieron el pueblo, pues los discípulos a ponerla o formar la primera iglesia. Y como decíamos, no es un libro común. Para poder leer la Biblia, primero tienes que conocer al autor. ¿Y cómo vamos a conocer al autor? Pues conociéndolo a través del Nuevo Testamento. ¿Quién es Jesucristo?
Es que ese sí, Mesías, ¿no? es de ese Mesías del que se hablaba. Eso nos habla en el Nuevo Testamento, nos habla de eso, de las promesas cumplidas, de las profecías cumplidas. Una vez que leemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos irnos luego a los Hechos de los Apóstoles, posteriormente leer Romanos y Corintios, que es cuando ya más o menos se está estableciendo una iglesia. Y ahora sí, si quieres conocer algo de historia, algo de las profecías que se hablaban acerca de Jesucristo, pues ahora sí empezar a hablar Antiguo Testamento. Sí, quizás con Isaías, ¿no? Ujú. Principalmente. Sí, ya Sí, lo, sí, sí. Es que, como comentas, principalmente hay que conocer quién es ese autor, el Mesías. Porque es muy fácil decir, bueno, yo soy cristiano, ¿no? Yo creo en Cristo. Ok, ¿quién es Cristo? O sea, que te llega alguien y, ok, ¿tú crees? ¿Quién es Cristo? Ah, pues, pues, el que está en la cruz. O sea, no. Ok, quizás sí me puedes decir el que está en la cruz, pero ¿qué hizo? ¿Cómo vas a explicarle también tú a alguien quién es Jesús si tú mismo no te estás dando la tarea de leerlo, ¿no? Pero ¿cómo? Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a ser una guía muy clara de sobre quién es Él y ya después podemos pasarnos a los acontecimientos que Él narró, ¿de acuerdo? Ujú. Sí. Sí, justamente yo creo que yo también voy sobre la misma línea que ustedes mencionan. Recordemos que la Biblia tiene como objetivo establecer una relación tú personal, tú con Dios, ¿no? Ujú. Con Cristo. Entonces, un ejemplo. Cuando uno lee una novela secular cualquiera, ¿verdad? Que es una buena novela, ¿no? Conoces al protagonista. Tú nunca has conversado con el protagonista, pero al estar leyendo su vida, y un plus, o sea, los libros permiten saber qué piensa el protagonista, ¿estamos de acuerdo? Porque te dan la narración de qué está pensando en esa situación. Tarde o temprano, conforme pasan las páginas, dices, creo que conozco ya al personaje. Creo que ya me hago una idea de la persona que es. Y si me preguntas, oye, ¿qué le gustará? ¿El chocolate o no sé, No lo diga, o la piña, ¿no? Tú te das la idea justamente porque ya lo conoces. Yo creo que va a escoger el chocolate. No, o incluso ya sabiendo, ¿no? Que le gusta el chocolate. ¿Por qué? Porque tiempo atrás, a lo mejor en la lectura, ¿no? Con su abuelita. Exactamente. Es eso, vas dándote la idea del personaje, conociéndolo. Ahora, justamente ahora aplicado en esto, cuando tú vas, ¿qué libros recomendamos leer primero? Como dicen, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, ¿verdad? Los evangelios, ¿por qué? Conozcan al Creador. Y hay una base, Jesucristo, Él nos comentaba, ¿quieres conocer a Dios? Conóceme a mí. ¿Qué significa esto? Si tú quieres saber... conocer a Dios es difícil, porque es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es complicado. Estamos hablando del ser más complejo. Sí, más realmente. Es que. Completo, interesante. Pues es que. Extraordinario. Tu mente finita no alcanza. Incluso podríamos mencionarlo así, ¿no? Nuestra mente no está hecha para comprender. Sí, el océano, por ejemplo, dice la escritura, ¿no? Intentas entender el océano que es el Señor, ¿verdad? Y meterlo en nuestra cabeza. Entonces, el Señor nos lo facilitó. Y para que lo pudiéramos entender, se hizo hombre. Para que pudiéramos tener la conversación uno a uno. Entonces, por eso nos dice, no te vayas con lo más difícil que es intentar conocerme a mí en mi divinidad y en mi totalidad, porque no lo vas a lograr. Sin embargo, ahí te va. Yo, o sea, el Señor Dios, voy a contenerme en la persona, en hombre, en Jesús, para poderte contar y darte a ti la accesibilidad de conocer como humano y puedas entender y puedas empatizar y puedas platicar así, o sea, como tal, ¿no? Entonces, busquen primero, lo primero es ¿quién es Cristo? ¿Quién nos vino a enseñar, no? Y pues la historia que nos muestran va desde su nacimiento, ¿verdad? Hasta un poquito antes, ¿no? Un poquito antes, porque nos platican la interesante historia del censo previo al nacimiento y cómo tuvieron que moverse. Toda la aventura y travesía que hubo. Exactamente. Cómo sobrevivir ahí, ¿no? Y la historia, curiosamente, no termina en la muerte de Cristo. Bueno, si solo hablamos de los evangelios, sí. Muere el Señor, resucita el Señor, porque no acaba en la muerte.
muere, resucita, comisiona a los apóstoles a que esto lo expandan, esta nueva noticia la expandan a los confines de la tierra. Y a partir de ahí termina con una promesa De regresar. de regresar y de dejar a alguien, un consolador aquí, para que esté apoyándonos en eso que es el Espíritu Santo. Entonces, si a nosotros nos preguntan, hay muchas formas de abordar la Biblia, pero si a nosotros nos preguntan, iniciaremos por ahí, ¿verdad? Algo con los dos dioses. Sabes que algo lo que ibas es que yo soy nuevo, no he agarrado la Biblia, es mi primera vez que agarro la Biblia. Entonces, ábrela en el Nuevo Testamento, ahí te va a marcar qué libro es que es el que está en la primera hoja, Nuevo Testamento, te va a aparecer Mateo. Recuerda siempre el número grande te va a marcar que es un capítulo, los números chiquitos siempre te van a marcar que son los versículos. Entonces, el libro, capítulo y versículo, porque a veces dicen, es que dime Marcos 1:7. ¿Y dónde está Marcos? ¿Cómo lo encuentro? Para empezar, como Marcos 1:7. A mí dime página 37. Ajá. Entonces, Sí, claro. recordemos eso. Perfecto. Soy nuevo, agarro mi Biblia, entonces menciona, o yo quiero leer, entonces voy a leer Marcos, que es el libro, decir, busco el capítulo grande, que es el número, El capítulo 1, 2, el 3, el número capítulo, grande ajá. negro que esté ahí. Y los Claro. versículos son los números pequeños. Entonces, a ver, prueba, agarra tu Biblia, Ujú. abre el Nuevo Testamento, vete a Mateo 1, 2, no te lo dejé en Mateo 1, 2, número grande 1, vas a ver que ahí al ladito va a tener un número chiquito, 2, y ahí tienes Mateo 1, 2, igual lo mismo, Mateo 2, 1, Mateo 3, 4, o sea, te puedes ir así y así para entender eso. ¿Y cuál es la finalidad? Porque pues ya nos metimos, ¿no?, en su división de capítulos, versículos. La única finalidad es que todos, donde sea que estemos, acuérdense que la Biblia, su lectura es en congregación. Entonces, para que todos tuviéramos la facilidad de encontrar y dar lectura, ¿verdad?, al mismo tiempo, se hizo toda esta clasificación de identificación. Para eso sirve, para que nosotros, porque luego viene la pregunta, ¿y dónde dice lo que tú dices que dice? Ah, pues viene en libro tal, capítulo tal, versículo tal, ahí dice. Ahí dice, párrafo casi tal. Ajá. Sí. Incluso hay otras Biblias más avanzadas que hasta con colores rojos lo que dijo Jesús, con color esto lo que dijo aquel. No, o sea, ya se adentrarse a estructuras Al estudio específicas dentro del estudio de la Biblia, ¿no? Un último quizás punto que yo aclararía y ya voy a empezar, abrí mi Biblia, ahí la tengo, recomiendo Biblia física, no se vayan con o sea, es más fácil agarrar tu teléfono, quizás si en este momento, el día de hoy, no tienes una Biblia física, Vete por la Biblia. Te encargo por la próxima semana, el domingo en la iglesia, o que vayas al centro a comprar una, pero por lo pronto descárgate la Biblia ahí, inicia, pero sí ocupas una Biblia física. ¿Y qué? Ya estás en el Nuevo Testamento, Mateo 1:1. ¿Qué vas a hacer antes de leer la Biblia? Orar. Precisamente orar. Cosa curiosa, porque bueno, nosotros estamos pensando que la persona a la que estamos invitando a leer la Biblia es cristiana. Pero puede ser que tú que nos estás escuchando no lo seas. Hay algo muy curioso que Dios dispuso en la lectura de la Biblia. Porque muchos, y hay una historia incluso que dice, leo todo esto y no entiendo nada. Dios en su sabiduría dispuso que cualquier persona que se quiera acercar a Él lo tenga que hacer con una actitud de humildad. No te está pidiendo que desde el principio creas en Él. No. Simplemente dice, si tú quieres saber quién soy yo, acércate a mí con un corazón de humildad y pregunta. Porque si algo de las cosas que Dios no le gusta es la soberbia. Y dice que a la persona soberbia y la hace a un lado, o sea, la hace de ladito. Entonces, si tú que nos escuchas no eres creyente, pero estás en esto y estás interesado en ver qué dice el contenido, lo único que te podemos decir nosotros es acércate con una mente abierta, una actitud, un corazón humilde, ¿verdad? Y con ganas de aprender, no con ganas, intenta, de verdad, con esta mente abierta de no atacar, porque si no, todo te vas a... buscar algún error, algún problema, no. Sino el aprendizaje, porque estoy seguro que vas a aprender algo, ¿no? Y con esta mentalidad va a ocurrir algo que nosotros creemos. La Biblia dice, ¿verdad?, que cuando una persona se acerca con este corazón, viene el Espíritu Santo,
¿verdad? Puedes creer, puedes no, pero bueno, es lo que dice, es lo que creemos. Que viene el Espíritu Santo, ve esa actitud y el Espíritu Santo es el que enseña, ¿verdad? Y tú lo vas a leer. Sensibiliza el entendimiento. Exactamente, vas a leer para que puedas entender con el Espíritu las cosas que son espirituales. Y te van a hacer sentido, ¿verdad? Vas a empezar a leer y vas a decir, tienen razón, hay sentido, hay propósito a la enseñanza. Es algo que sucede, ¿verdad? Va a ser complejo. Sin duda, a veces va a tomarte 2 o 3 lecturas. O sea, es un libro que quiere decir aquí, pues va otra vez. No entendí, va otra vez. A ver, Señor, revélame, por favor, qué es lo que quiere aquí. Voy a meditar. Y si no entendiste 3, te vas a internet, te vas a preguntar, oigan, explica. Uy, y algo que no hemos tocado. ¿En qué traducción la tienes? Bueno. Bueno, sin hacernos enredos. Yo suelo recomendar, y me gusta cuando es lectura ligera nada más, la traducción al lenguaje actual. No sé si ustedes tengan... La más común quizás, Reina Valera 1960, complejo en entender. Si quieres entenderlo un poco más fácil, lenguaje actual. Sin duda yo creo que... Ahora, ¿de qué estamos hablando? La Biblia, como ustedes les mencionamos, es internacional. Ahí va, ¿no? La idioma. Y tiene tanto tiempo existiendo que el lenguaje que nosotros utilizamos ya no es el mismo que utilizaban antes. Por ejemplo, cuando la Biblia por primera vez fue traducida al español, ¿verdad? Que fue del griego al latín, sí, cierto, fue del latín al español. Fíjate, ni siquiera el lenguaje original de la Biblia. Tuvo que pasar del griego al latín y del latín al español. Pero el español antiguo, y han pasado tantos años. El idioma se va reformando, va y porque está vivo. Va cambiando. Entonces, si tú lees la versión antigua, no la vas a entender, porque son palabras que... Palabras raras que dices, ¿y esto de dónde lo sacaron? Ajá. Así es. Entonces, lo que se hace es actualizar el lenguaje al español de ahora. Es como decirlo, es la misma esencia, es el mismo... Pero no cambia la idea, no cambia la estructura, no cambia el mensaje, no cambia nada. Simplemente actualiza la palabra para que el día de hoy tú y yo lo entendamos más fácil. Pueda ser más fácil digerirlo. Exactamente, entonces eso es cuando se refiere a las traducciones. Pero bueno, traducción al lenguaje actual, así búsquenla, más recomendado, ¿verdad? Para que la lectura sea sencilla, ¿no? Ustedes lean algo que están acostumbrados a escuchar y a leer hoy en día, ¿verdad? ¿Y en qué estábamos? En últimos consejos, ¿no? Para la lectura. Que era de orar, que siempre que llegar con esa reverencia, con ese estado de humildad. Yo siempre sugiero una oración sencilla: Señor, revélame lo que me quieres decir aquí. Vengo con la intención de aprender. Háblame. Sí. Ahora, yo nada más voy a agregar otra forma de lectura, ¿verdad? Nosotros estamos recomendando la lectura de los evangelios, pero a veces no apetece, ¿verdad? De repente, si tú quieres para engancharte, porque acuérdate que todo libro tiene que lograr engancharte. Si la historia no te engancha, no vas a leer el libro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Puedes leerlo por la historia. ¿Qué historia? La que tú quieras. David y Goliat. Como mencionábamos, ¿no? La salida de Israel de Egipto, que ahí hasta hay películas, ¿no? ¿Verdad? Hay películas de los 10 mandamientos y toda esta situación, ¿no? El Apocalipsis es complejo de leer, pero a mucha gente dice, no, yo quiero, es que suena. ¿Qué va a pasar? Ajá, entonces, adelante. Creo que es importante eso. Si te engancha, pues quizás al inicio no conoces quizás el mensaje principal, pero al menos hay historias que dices, bueno, a mí no me van a poder decir que no, el mensaje de David y Goliat, yo me lo sé. Pero eso sí, de que va a haber algo que vas a aprender, va a existir. Y que te va a enseñar quién es el Señor y cuál es el mensaje principal. Ahora, ahí van, como dicen, estas advertencias. Va a haber cosas que por empezar apenas, ¿no? Con la lectura de la Biblia, no son fáciles de digerir. Estamos hablando de que hay acontecimientos escritos en la Biblia no tiene censura, aguas con esa parte. Si cometió alguien un error, te lo va a decir. Más feo que sea el error, te lo va a decir. Nada de que el escritor, no, es que el escritor cometió un error, no lo va a decir. No, hasta el mismo escritor ahí
Pues sí, yo hice esto. Ujú. Lo va a decir. Y con sus consecuencias y sus cosas, implicaciones. pesadas, en lo que no, pues ¿qué me está diciendo exageraciones? Hay temas muy fuertes. Muy Exactamente. fuertes que incluso el día de hoy sería como Dios permitió esto. Exactamente. Y tenemos que recordar, son 1600 años de pura escritura y ya se le agregaron 2000 años. Bueno, poquito menos, ¿no? Digamos unos 1800 años desde el que se cerró el canon bíblico para acá, ¿no? Entonces, el mundo ha cambiado. Y todo lo que ha pasado nos lo ha dejado para enseñanza. Claro, todo es para enseñanza. Pero ¿a qué vamos con esto? Prepárense, porque así como hay cosas hermosas, hay poesía, hay cantos, también les van a describir guerra, crímenes de guerra, cuestiones muy complejas. De la familia. Ahora, muchos nos vamos luego, ¿por qué el Señor? El Señor no hizo nada. Lo único que nos están describiendo es cómo el ser humano se hace daño a sí mismo por el pecado. No te está diciendo otra cosa más que lo que pagamos por nuestras acciones, ¿verdad? El pecado es el que separa al hombre de Dios. Y luego nos dicen, ¿verdad? Que hay ocasiones donde el Dios interviene. Al principio puede ser que no entiendan por qué intervino. Por eso el ánimo es aquí, hay que estudiar. No se vayan con la primera lectura. Por ejemplo, nosotros que ya tenemos más tiempo, pastores, teólogos que han dedicado toda su vida, leen y releen y releen y releen toda la Biblia y aún ellos te dicen, sigo aprendiendo. Gente que se sabe de memoria la Biblia, en serio, me impresiona. Pero todo el tiempo lo que hoy a tus 18 años, 12 años te está enseñando Juan 3:16, por ejemplo, que les deja de tarea, ver, busquen Juan 3:16, a tus 2 años te significa algo para ti, a tus 20 años significa algo para ti, a tus 30, 40, 50, 60, va a representar y te va a enseñar algo nuevo que necesitas y que Dios específicamente, créeme, que habla a través de ese pasaje. Claro, claro. Y pues yo creo que como resumen también de todo esto, ¿verdad? Decirles a ustedes que la Biblia, que les decimos es esta línea, ¿no? Donde nos dice cómo Dios nos redimió, pero la Biblia nos cuenta la historia de amor del Señor hacia la humanidad. ¿Por qué mencionamos el amor? Porque todo lo que hizo Él, ¿verdad? Todo este sacrificio, todo el dolor, todo fue motivado porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio su vida, ¿verdad? Entonces, esa es historia de amor. Es una historia de amor. No pudo haber terminado de la mejor forma. Señores, tienen su tarea. Juan 3:16, por favor, también. Den una leída por ahí. Si van a empezar con Mateo, e incluso si empiezan con Job, lo que quieran. Juan 3:16. Creo que es una de las partes importantes. Muchísimas, toda la Biblia es importante. Pero sin duda esa te va a hablar hoy y te va a hablar siempre. Claro. Te va a hablar siempre. Así que pues bueno, chicos. Nos despedimos. Nos despedimos. Es un gusto, como siempre, estar aquí con todos ustedes. Con ustedes también, sin duda, es un gusto. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Y recordarles, tenemos nuevos proyectos por ahí. Ya tenemos TikTok, en el que también vamos a estar enseñando. Hay todo un proyecto grande que tenemos ahí. Acá la señora Andrea es panderista ya de muchísimos años. Y si Dios quiere, más adelante vamos a estar haciendo como tutoriales de una rutina de pandero, qué significa, en qué se está basando la Biblia. Asimismo, como acá los caballeros presentes aquí también somos de banderas. Entonces también hay un proyecto ahí que es enseñar las rutinas de bandera, canciones, devocionales. Bueno, es toda una lista enorme. En TikTok vamos a ser un poquito más activos de lo que pretendemos hacer, porque basta de ser pasivos en esto. Dios merece que uno sea totalmente activo y tenga la intención de atacar y de enseñar. Así que chicos, un gusto como siempre, nos estamos viendo en otra ocasión. No olviden dejar sus comentarios, sus mensajes y realmente pues vamos a intentar también responder esas preguntas, así como el día de hoy ese adolescente nos dijo, ¿cómo voy a empezar a leer la Biblia? También en su momento pues vamos a tratar de responderlo. Claro que sí. Bueno, un gusto, ¿no? Un gusto, cuídense. Platicar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego.